¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Por la Ciudad. Tenemos la oportunidad de encontrarnos como todas las semanas para poder conversar con las voces protagonistas de Corrientes. Hablar de nuestra historia, hablar de cultura, hablar de turismo, hablar de trabajo y en este caso la historia con cultura que viene con mitos y leyendas. Este es un programa para disfrutar para toda la familia, así que realmente vamos a tener un lindo placer en la jornada de hoy. Pero quiero agradecer antes de arrancar a este lugar maravilloso porque estamos dentro de la unidad del espacio que tenemos los correntinos para nosotros y quienes nos visitan, y puntualmente estamos en La Imprenta, un lugar divino para venir a desayunar, para venir a merendar, para venir a almorzar o a cenar. Justamente el entrevistado cuando llegaba me decía: ¡ah! Vos siempre en estos lugares tan lindos. Así que bueno, este lugar es hermoso. Nosotros agradecemos a la unidad y agradecemos especialmente a toda la familia de la imprenta que nos recibe tan bien. Y vamos a recibir a un amigo de la casa, porque nosotros la primera vez nos fuimos a verlo a su casa. Fuimos a conocer su museo guaraní y luego tuvimos la oportunidad de que él nos visite el año pasado en otro programa para hablar de un proyecto muy lindo que llevó adelante en lo que son los seres mitológicos del Parque Cambacuá, que seguramente los viste, los visitaste. Y este año dijimos: vamos a volver porque es muy generoso con su tiempo para poder seguir hablando de la cultura que nos representa y que es tan importante poder comunicarla también para que siga transmitiéndose. Es uno de los grandes referentes de la dramaturgia y cultura correntina, escritor, director teatral, artista plástico, investigador. Lleva décadas rescatando la identidad guaraní y las tradiciones de nuestra provincia a través de sus obras. Además, es creador del Centro de Imaginería Guaraní, un espacio dedicado a preservar y difundir el patrimonio cultural correntino. Hoy nos visita para hablar de tradiciones, para hablar de por qué las tradiciones son tan importantes en nuestra cultura y en el valor que tenemos como sociedad. Mauro Santamaría, bienvenido. ¿Cuántas palabras? Bueno, sí, ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias otra vez no por invitarme a mí, sino por hablar de la identidad nuestra. Es muy importante, sobre todo en esta época que estamos tan bombardeados de información foránea, ajena absolutamente a nuestro lugar, a nuestro entorno, que necesitamos reafirmar un poco también nuestras cosas que son muy, muy valiosas, ¿no? Que en no este tiene caso, que ver con no consumir o con no apreciar lo ajeno, sino con esta mirada de no olvidar lo nuestro. Desde luego, pero aparte son muy ricas también, ¿no? en su contenido. Entonces yo creo que eso es lo importante. No, por otro lado, simplemente siempre hago esta aclaración, porque uno me dice historiador, investigador. Por sobre todas las cosas, sobre todo en temática guaraní, yo soy un entusiasta, siempre digo, y la etimología del entusiasmo significa estar en tu Zeus, estar en tu Dios. Por eso uno nos entusiasmamos con algo. Yo siempre le digo a los alumnos: entusiásmense con su proyecto, si no van a cumplir para la nota nada más. Digo, desde ese lugar yo apunto a los mitos. Estás en tu ser, que compartís con todos nosotros, y vos hablabas de que es importante en un punto para poder conocer lo nuestro y afianzarnos. Pero el conocer lo nuestro, ¿en qué nos puede servir en el día a día, en nuestro diario vivir? No, con respecto particularmente a las leyendas y los mitos, siempre hay incluso muchos autores, y se ha hablado mucho sobre los mitos, ¿no? Hay autor famoso, Jung o Yang, como la pronuncian, ¿no? Que habla de estereotipos que están en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Por ejemplo, hay otro famosísimo también autor que habla sobre, en un mito hay, en principio, el crecimiento, hay pérdidas, estos te revelan los mitos, hay transformación y también hay regreso, ¿no? Desde ese lugar. Pero como para una mejor comprensión, ¿qué es lo que encierra un mito? Misterio. Entonces, desde ese lugar, nosotros, el ser humano, necesita un punto en donde
escaparse en una rendija por la cual uno se escapa hacia lo desconocido. Y en lo desconocido hay imaginación, hay creatividad, hay posibilidad. Es que vas a través, el vehículo es la imaginación. Entonces vas a ese lugar y desde ese lugar, se encuentra lo no racional. Y nosotros necesitamos en todo momento. El ser humano, el 70% es imaginación en su vida. El 30% es la realidad. Uno cuando recita un ejemplo doméstico, uno sabe que en el día va a cobrar un monto sobre un trabajo, un retroactivo, un plus. Se levanta a la mañana, hace todas las actividades pensando en ese plus, en qué es lo que va a gastar, que todavía no está. Y después si vos le preguntás, ¿qué desayunaste? ¿Qué almorzaste? No, porque el plus está... Bueno, eso tiene que ver con esto de la fantasía, de lo fantástico, por eso es que es muy interesante. Hasta incluso para el sufrimiento, muchas veces esto que decías de Carl Jung, cómo hablaba de que podemos sufrir tan solo por el pensamiento. Sí, totalmente. Totalmente. Por lo que imaginamos en el pensamiento que podría pasar o que podría estar pasando. Y peor todavía, hay otro sector, no quiero ser tan técnico, que sufren de los recuerdos que tampoco están. Claro. Entonces es muy complejo el ser humano, ¿no? Y qué bueno que el entretenimiento, que puede ser un mito, una leyenda, desde lo atractivo, también nos sirva para mirar de esa forma. Y lo más importante es que los mitos hoy en día tienen una plena vigencia, ¿no? Ni hablar de los mitos griegos, vamos a hablar del complejo de Edipo, cómo se ha reproducido obviamente en el mundo psicológico, etcétera, pero los nuestros tienen que ver porque tienen que ver con el cuidado de la tierra, por ejemplo, que hoy en día está muy vigente y es muy necesario. No olvidemos que el planeta Tierra prácticamente se está destruyendo desde el clima, pero eso a raíz de la presencia y la conducta del hombre, ¿no? En la deforestación, etcétera, etcétera. Y que dependemos de, o sea, no solo cuando uno dice es tu casa, sí, es tu casa y sos vos, es tu ser, digamos, nosotros somos parte de ese ambiente que se está destruyendo. Y eso, los mitos estaban muy presentes, el cuidado de la naturaleza, los guaraníes pedían permiso para cortar el árbol, para beber el agua, con la abundancia que tenían, fíjate la visión que tenían estos, ¿no? Y hoy en día y el agradecimiento y la celebración. La celebración a la cosecha, el agradecimiento por la comida. En las mismas leyendas, ¿no? Y en las tradiciones para el cual hoy estamos acá. Muy bien, vamos a hacer así fugazmente ya una tanda muy cortita. ¿Por qué? Porque después ya vamos a adentrarnos en la segunda mitad del programa a hablar de mitos y leyendas puntuales. Primero porque estamos cerquita del 1 de agosto. Y relacionado con la caña con ruda, después tenemos Ocaray Octubre. Y además de comer y de tomar algo rico, vamos a conocer un poco acerca del pombero, que es como popular, pero no tenemos tantos detalles fehacientes. Y algo que a mí me sorprendió, porque yo nunca había escuchado, es la bruja correntina, que no soy yo y que no sé si somos muchos en esta sociedad. Así que de todo eso hablamos a la vuelta de la tanda con Mauro. Quédate ahí. Segundo bloque de esta hermosa edición de Por la Ciudad. Vamos a aprender, vamos a recordar y vamos a reaprender, porque creo que algunas cosas nos pasa de que podemos leer, alguien nos puede contar y al tiempo volvemos a leerlo y decir, esto yo no me había dado cuenta. ¿Cómo dice la frase, vos que hablaste un poco ahí entre los estoicos y demás, de que nadie se baña 2 veces en el mismo río? Nadie ingresa al agua porque uno no es el mismo y el agua del río no es el mismo, sería, ¿no? Sí. Y creo que cuando uno puede leer una fábula o hablar de una leyenda y te la vuelven a contar después, volvés a encontrar algo nuevo todo el tiempo. Sí. Vamos a arrancar con ¿cuál? Vamos a ir con 1 de agosto, caña con ruda. ¿Te parece? Sí. En ese caso vamos a tradición. Es tradición. Nos movemos a la tradición. Es tradición, exactamente. Ok, ¿por qué? El origen es desde siempre, en el caso de los originarios, siempre ellos han tenido presente, hablábamos en el bloque anterior del cuidado de la tierra, también cuidado del cuerpo y del alma. Ellos cuidan, y a través todo eran sobre lo que tenían en su alrededor. Tenía que ver con, en este caso, los yuyos, y desde ese lugar ellos hoy en día están absolutamente en una vigencia. Todo lo ves en internet, en todo momento te aparecen los distintos tipos de remedios. Yuyo, todo el mundo bebe algo a la mañana, cúrcuma todos los días, después canela, agua de Jamaica, qué sé, flores de Jamaica. Acá estoy con jengibre. Bueno, jengibre, digo, pero tiene que ver con el cuidado
Y en esa época, fíjate vos que cuando vinieron los blancos en la conquista, los originarios se morían por resfriarse, no había resfrío acá. Los blancos trajeron, por ejemplo, y era un mundo muy sano, obviamente Entonces, desde ese lugar, estas tradiciones lo que reforzaban era justamente esas ceremonias para, como vos habías dicho, esto de pedir la cosecha, pedir buenos climas, ¿no? Las danzas no eran de divertimento, sino tenían ese carácter. Y en el caso específico del cuidado del 1 de octubre, en realidad del 1 de agosto, de la caña con ruda. De agosto, ¿viste? Nosotros tenemos varias sí, acá. Pues ya vamos a llegar a octubre. No, hablábamos que está muy en relación a la tierra, porque es el día de la Pachamama, de la tierra, el día de la Pachamama. Entonces, incluso acá no se usa tanto, pero en cualquier país sudamericano, más Colombia, Cuba, Perú, inclusive, abren una botella de vino, de bebida blanca, ¿no? Aguardiente, etcétera, y le dan le tiran un poquitito a la tierra, por ejemplo, como saludo y agradecimiento. En el caso de la caña con ruda ya, olvidemos que la ruda también se vino de afuera, quiero decir. Entonces ya fue, en este caso, adoptando, ¿no? Un poco lo originario y ya los primeros mestizos acá. Y viene con esto de el alcohol, ¿no? A través de la caña, que se hacía también, vino la caña de afuera, pero ya ellos utilizaban la chicha, etc. Algo fuerte que representaba, en este caso, la fuerza, y por otro lado el calor, ¿no? Lo caliente, para el invierno, por ejemplo. O sea que es esta prevención que decías vos de las gripes también, sí, claro. Enfoca a ese lugar. Y todo lo que tenía que ver con los yuyos, ¿no? Con las plantas, los medicinales, tenía que ver con el cuidado del cuerpo. De la siempre salud. Hacia la salud. Desde ese lugar se da esto de la caña con ruda, ¿no? La preparación. Y ya después, cuando decimos 3 sorbitos en ayuna, esos detalles ya es... Incluso hay algunos detalles muy interesantes que dice hasta 15 días uno tiene la posibilidad. Después de 15 ya pierde el efecto, ¿no? Porque generalmente uno asocia, lo mismo que en octubre, pero en agosto asocian con un mes, y nosotros en nuestra zona peor, tema de las enfermedades, las gripes, de todo un mes terrible. Entonces la caña con ruda, pero está no solamente por la salud, sino por el bienestar general, ¿no? De todo, la buena onda. Me encantó. ¿No? Ahora pasamos del 1 de agosto, donde estamos haciendo una prevención en un mes muy frío y obviamente siempre teniendo presente que sucede, dice, me funciona, no me funciona. Yo creo que estas cosas tienen mucho que ver con el creer. Claro. Si creo que me va a funcionar, si creo que estoy diciéndole a Dios del universo y que yo tenga en mi mente, con esto estoy prevenida, curada, acompañada, puede ser que funcione mejor que si yo lo tomo por tomar porque pasé por la calle y no pasó nada. Entonces el creer viene muy relacionado con este tipo de tradiciones. Y llegamos a octubre, 1 de octubre. A propósito del creer, si crees, podés. Bien. Y si crees que no podés, no podés. No podés. 1 de octubre. Bueno, el 1 de octubre está... Octubre. Sí, en realidad es Caraí nomás, porque octubre, los blancos, digamos, ellos tenían, los originarios se regían por la luz del sol y de la luna. Entonces, nosotros ya los blancos lo adaptamos ahí y decimos Caraí octubre, pero en realidad octubre. O sea, ¿ya existía la celebración del Caraí? Del Caraí dentro de estas tradiciones que produce el Caraí octubre. El primero... lo mismo pasa con el tema del mes. Octubre es o hay inundaciones, hay mucha sequía. Entonces, para, en este caso, también prevenir, ¿no? Si uno no tiene alimentos, vituallas, dice, ¿no? La leyenda, para soportar, transitar el mes, es que construyeron este mito. En leyenda, en realidad hay una gran diferencia entre mito y leyenda, pero no importa. ¿Cuál es la diferencia? Ahora ya quiero saber cuál es la diferencia. Cuando hablamos del mito, hablamos de, por ejemplo, el mito habla del origen del mundo. Ajá. ¿No? Mientras que la leyenda puede ser un lugar más cercano. Los personajes de los mitos son sagrados, deidades, dioses. Mientras que las leyendas pueden ser hasta humanos incluso, pero con algún alimento fantástico.
Como el carao. Por ejemplo. Ahí viene leyenda. Y Bien, aparte pueden ser reconocibles. Bien, Digo, y hay bien. otras más, pero esos son los fundamentales. Las fundamentales pero diferencias. No importa, a la hora de entender y de convivir con estos mitos y leyendas. Bien, volvemos al caraí. Y el caraí, como son licencias, yo me permito una licencia con el caraí. Hay algunos que han nacido, yo me permito licencia. La mayoría, yo cuando tomo en este caso una leyenda, un mito, siempre hay muchas versiones, ¿sí? De 5 versiones, 3. El personaje tiene sombrero, entonces es la más representativa y me tomo. Pero también hay que analizar la profundidad del mito. Y en este caso específico del caraí, dice que viene con, uno lo ve en los dibujos, en todo, con látigo. Y está tapado y es malo. Entonces cuando él llega a los ranchos y revisa los zarzos, después vamos a ver qué quiere decir zarzo, porque hay mucha gente que no sabe. Ustedes no saben, ¿no? ¿Qué quiere decir zarzo? Bueno, le dejamos que googleen. Entonces la idea es que él, si no tiene alimento, no tiene zapallos, hortalizas arriba, los zarzos son los que tienen los ranchos colgados, arriba con alambre y con botellas para que no suban las ratas. Bueno, esos son los zarzos. Entonces le castiga el mito, ¿no? El caraí le castiga. Entonces yo en ese caso modifiqué, porque en realidad no es el objetivo castigar. Nos ha castigado, a mí en mi infancia me ha castigado la escuela, me ha castigado la iglesia, los gobiernos. Hoy en día nos castigan los impuestos. En todo momento nos castigan. Vamos a dejar también que nos castiguen los mitos. Dejémonos de joder. Y como entonces, tenemos el poder, dijimos hoy, de imaginar, crear y creer. El objetivo entonces es que el caraí entra a la casa para revisar si tiene toallas para compartir desde ese lugar. Por eso le saqué el látigo. Y una de las representaciones en cerámica que hago es el caraí así, con un canasto grandote y un montón adentro de alimentos, de semillas, de todo, compartir. Y pasa, yo tengo en el exterior parientes que no viven juntos y se juntan. El 1 de octubre se juntan para una gran comilona. Acá tiene mucho más fuerza en el exterior, ¿no? Esto de la tradición. Bueno, pero acá también, sí, yo me junto también. Y es como esta forma, me encanta. Y se hace el famoso yopará, que es una especie de locro, pero no tan más liviano, digamos. Más livianito. A mí me encanta esta mirada que tenés de que sean de utilidad social, comunitaria los mitos, y en este caso pensar de que van a venir a observar si estás compartiendo, si estás siendo solidario, si tenés como un propósito. A veces también hay una mirada de que yo trabajo para solventar las cosas de mi casa, quiero estar bien, ok, pero vas a tener más posibilidades cuando tengas un propósito mayor, cuando no solo sea, tengo yo casa y tengo yo para comer. Cuando pensás en tener un propósito de dar, de compartir, de ayudar, a vos también te va a ir mejor, por supuesto. Sobre todo en este tiempo de tanta urgencia y de tanta complejidad económica. Realmente estamos en una situación terrible. Entonces, de ese lugar, el tratar de compartir, dedicar un tiempo. Hay mucha gente que está buscando a ver si alguien tiene tiempo para ir a leer a los hogares de ancianos. Hay otro que se está queriendo hacer también en los internos. Por ejemplo, una horita de tu día. Bueno, eso es la esencia del compartir del caraí, no para castigar. Tenemos ya el lomo muy marcado de tantos castigos. Entonces, desde ese lugar, el mito, ¿te gusta mi versión? Me encantó tu versión, El Duende del Caraí, entonces, se acerca a tu casa a ver el 1 de octubre, si tenés para compartir con los demás, así que hay que portarse bien, porque además eso va a generar de que vos tengas mucho más después, porque dijo el país Julián Cini que la riqueza se aumenta compartiendo. Así que para ahí vamos. Y tengo los últimos 2 que vamos a preguntar, y uno es el clásico, el bombero, el duende del bombero. ¿Cómo nace esto? ¿Esto sería mito o leyenda? No, es una leyenda, pero yo otra vez, de acuerdo a mi entusiasmo por el análisis, lo considero más mito por la vigencia que tiene en nuestra zona, en nuestro contexto inmediato. No hay quien no conozca al bombero. Pero aparte, hoy en día, terrible el caso ahora que se está llevando a cabo, el caso de Loan. Digo, fíjate vos hasta dónde llega la presencia, la vigencia de
Si hubiese sido una leyenda, no. Claro, que hay Por eso, testimonios que lo tiene ponen en palabras en una en palabras, historia en como una esta. muy trágica. Entonces, desde ese lugar, Podría ser considerado un mito. por ejemplo. ¿Y cómo nace esa historia? ¿Del pombero? Sí. Bueno, el pombero, hay varias versiones, pero pombero significa en portugués espiar, pomberear, que tiene que ver con la... Hay una versión para niños que le gusta el tabaco y la miel, ¿no? Y generalmente hay que dejarle en el campo al lado del tatacuá. El tatacuá es el horno de barro, en guaraní es cueva de fuego. Entonces se le acerca y él viene a la siesta y se lleva en este caso, el tabaco y la miel, ¿no? Pero en realidad el pombero, yo siempre digo, es el chivo expiatorio de la libido guaranítica, porque todo lo prohibido es como la papelera de reciclaje, la computadora. Todo lo prohibido lo ponemos en el pombero, ¿no? Entonces vos vas a un paraje, un pueblito, y le preguntás a un anciano sobre quién es el padre de alguien madre soltera, o una criatura, madre soltera. El pombero. El pombero. En Itatí, hace 15 años atrás, hicimos una encuesta sobre mitos y nos decía el director del hospital que las madres, porque ahí dan a luz, madres solteras, tienen que, para las estadísticas, tienen que los nombres, y decía el pombero. Y a mí, ¿qué es lo que me interesa de eso? Es la institucionalización, que uno permite, ¿no?, que así fuera, ¿no? Entonces, desde ese lugar es lo interesante. Claro, pues bueno, fue el pombero, entonces está bien. Está bien, listo, no preguntamos más. No entra en el juicio, no se vamos a hacer juicio. No se pregunta más. Bueno, yo recuerdo también lo del pombero con respecto a la siesta. A que sí, que había que dormir la siesta, que no había que andar por la calle a la siesta porque andaba el pombero. Era como una forma de control social casi el pombero desde ese lugar. Dormir la siesta, Para dormir la siesta. Bueno, y otro de los que nos había notado Mayra, la bruja correntina. Ese nunca escuché. ¿Nunca escuchaste? No. No, pero es muy famosa acá. Nosotros somos tan particulares los correntinos en un montón de cosas, ¿no? De todos los puntos de vista. Sí, y también nosotros en Corrientes tenemos nuestra propia bruja, que no es la que tiene sombrero y se traslada en una escoba no, y ese tipo de bruja. cosas, no. Esta está representada en un ave, que hay un chamamé incluso, es pariente de la lechuza, es el suindá. El suindá volando bajo. El suindá. No sabía que el suindá era la bruja correntina. Esa es nuestra bruja, más allá de todas las brujas que son que andan pululando por ahí. Y el suindá, la leyenda dice que en el campo, cuando merodea, cuando sobrevuela un suindá encima de la casa, significa que le va a llevar a alguien, que va a morir alguien. Ah, por eso el chamamé de Mario dice, la mala suerte está echada, nadie esperó su partida. Claro. Después del suindá volando bajo. Suindá. Suindá. Es pariente de la lechuza, un poquitito más blanco, no es el ñacurutú, es más pálido. Ajá. O sea, esa de toda la familia. Así como hay otro que dice que hay un ave que anuncia el embarazo, ¿cuál es? El pitogüé. Sí. Anuncia el embarazo, en este caso, la bruja correntina, el suindá, anuncia la y entonces, partida. ¿cuál es el antídoto para evitar? ¿No? Lo que tiene que hacer la ama de casa, ¿no?, de esa casa es colgar o en el portón de entradas de la casa o tratar de arrojarle al ave un calzoncillo usado del marido. Mira, nunca más viene el suindá. Ahí tenés vos un calzoncillo. Mirá, Cookie. Calzoncillo usado sin agujero. Bueno, con que esté usado. Pero mirá vos, me encantó, no tenía ese dato. Y esta leyenda, lo digo con autoridad porque no hay muchas versiones. Del pombero hay como 10, 12, pero esta no hay versiones. Me encanta, Mauro, porque es una forma, yo digo, de conectar generaciones también. Esto de lo hacía mi abuela, lo hacía mi mamá, en mi casa se usaba. Es una forma de mantener viva la memoria también. No solamente con el día a día y la experiencia personal, sino trasladar eso de forma comunitaria. No, y en el museo, ya conté varias veces esta anécdota. Pero la audiencia se renueva, así que vamos a recordar. El museo, El Museo Guaraní, hay, van jardines.
Yo siempre subestimaba la presencia de jardín y que iban a entender, y sin embargo son mucho más interesantes. Los alumnos del jardín hacen preguntas mucho más pertinentes que los adolescentes, por ejemplo. Claro. Los adolescentes están imbuidos en la pantalla. Sí. Pero los chicos preguntan, y uno le está contando una versión y dice, no, lo refuta alguien. Pero alguien de 4 años, estoy hablando, hay 5, porque van sala de 4 o 5. Claro. Y yo, ¿cómo? Mi abuelo me dijo que... Entonces, eso creo que es lo rico, ¿no? Las distintas versiones y que un chico... Eso es muy interesante, porque en el disenso uno va a ir entendiendo. ¿Cuánto tiempo tiene el Museo Guaraní? ¿Hace cuántos años lo fundaste? Empezamos 10 años. 10 años. Sí, con dificultades ahora, pero bueno. Estamos. Recordemos para la gente, vamos a poner el link de otros programas que nosotros fuimos y lo visitamos. Es un emprendimiento privado que llevas adelante en el Perichón. Ahora está todo asfaltado, así que se llega todo en asfalto. Excelente, sí. Recordanos la dirección. Es el Perichón, entrar en el Perichón hasta el fondo, por teléfono en Google está Museo Guaraní Corrientes, está el teléfono en donde se piden, porque no está abierto al público, solamente es con turnos. Es con turnos, se hace por visita, digamos, así Perfecto. que ahí se arregla. Pueden ser visitas personales o grupales guiadas para los colegios y esto que contabas también. ¿Y con qué se encuentra la gente en un museo guaraní correntino? En este caso tiene que ver con toda una parte cubierta, ¿no? Que se habla todo el proceso, incluso, justamente se habla de la llegada del hombre al continente americano, después cómo los guaraníes se fueron construyendo todo su cultura acá, su vida y muerte, y después tenemos toda la parte de afuera que están los mitos, ¿no? Y leyendas. Ahí están todos expuestos los mitos y leyendas. Y para chicos hasta tercero, hasta quinto grado, la otra vez hicimos, hay una obra de títeres sobre la temática que incluye el recorrido para la escuela sobre los guaraníes, por ejemplo. Excelente, excelente plan. Así que vamos a poner el pie de pantalla, el número de teléfono de Mauro, el número de teléfono de la institución para poder hacer las consultas y las reservas para disfrutar y aprovechar este lugar mágico que tenemos en Corrientes y que nosotros ya lo vimos y lo disfrutamos un montón, y ahora quedé que lo voy a llevar a mi sobrinito. Así que ya cuando hago plan público, después él me está atrás de los planes, así que ya vamos a ir a visitarte. Mauro, agradecerte. No, gracias. Como digo, lo dije en otras oportunidades, lo reitero, el tiempo que tenés, la dedicación para compartir aquello que te gusta, esto que te apasiona y eso que sos también a través de la forma en la cual lo compartís, porque la interpretación que haces de las miradas de mitos y leyendas para que realmente puedan ser útiles para la sociedad, creo que es lo más importante, y ahí está tu esencia y tu ser. Así que nuevamente muchas gracias y nos volvemos a encontrar. Tenemos alguna cita el año que viene seguro, uno por año mínimo. Gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Un gusto. Y gracias a ustedes por acompañarnos cada semana en estas ediciones de Por la Ciudad. Recuerden que tenemos el canal de YouTube donde queda todo el archivo de los programas para poder ver, volver a ver o compartir, y que por supuesto también nos encontramos en los recortes de las redes sociales. Que tengan una hermosa semana y muchas gracias.